Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el licenciado Reinaldo Ortiz. Este licenciado cuenta con mucha experiencia en la psicología comunitaria y educativa. Estén atentos a todo lo que viene porque es muy importante y espero que les guste. Para sobrellevar muchos de estos problemas o dificultades emocionales que atraviesa la sociedad, ¿no? Entonces, en principio, felicitarles y obviamente agradecerles por la invitación, ¿no? Un poco de mi experiencia. Durante muchos años yo he trabajado en el área educativa no formal. Yo fui parte de dos ONGs y principalmente lo que desarrollé en estas instituciones está relacionado al tema de valores, prevención de violencia, liderazgo, emprendedurismo, que buscaba fortalecer estas habilidades, pero en el área rural y periurbana de Tarija. Ahorita les voy a comentar algunas experiencias para que ustedes reconozcan que estas poblaciones tienen muchas dificultades, no tienen acceso a muchas facilidades como pueden tener familias o en este caso niños, adolescentes, jóvenes del área urbana, ¿no? Entonces el trabajar con ellos ha sido un desafío muy grande, implica un poquito de esfuerzo, implica mucho compromiso, implica paciencia. Yo recuerdo para ir a trabajar a una comunidad que se llama Alaipata, viajaba en la moto, salía a 6 de la mañana y llegaba a 11:30 del mediodía, cerca al mediodía, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía ese lapso de una hora, hora y media para trabajar con ellos, pero el viaje era así. Y los niños ansiosos esperando el trabajo porque era una actividad diferente a lo que ellos solían hacer con su profesor. Y para mí era gratificante el hecho de recorrer todo ese trayecto porque veía a 5 niños, trabajaba con 5 niños en esa comunidad. Uh-huh. Y era, me sentía feliz por el recibimiento y por lo que esperaba y buscaba lograr en ellos, ¿no? Entonces, de manera general, ese es el trabajo que he realizado durante este tiempo. También trabajé con padres de familia porque el objetivo principal de estas instituciones es, y lo asocio yo mucho a la psicología, y eso es lo que quiero igual recalcar ahora, es que probablemente la percepción de la gente, de la sociedad, es que la psicología, el trabajo del psicólogo, solamente queda en un ambiente cerrado, en un consultorio, tal vez con una persona o con una pareja, y hasta podría hablarse de una familia. Sin embargo, la psicología, como ustedes saben, abarca muchas más áreas. Está presente en varios ámbitos de nuestra vida cotidiana. Por eso hay las especialidades que hay, ustedes conocen, ¿no? Lo que es la psicología comunitaria, psicología ambiental, psicología organizacional, infinidad de áreas, ¿no? Entonces, la psicología, nuestra área, no se queda solamente en el consultorio. Entonces, nosotros probablemente si trabajamos con estas poblaciones, trabajamos estas áreas, lo cual yo tuve la dicha de trabajarlas y desarrollarlas, probablemente se pueden prevenir muchos conflictos, muchas problemáticas que estas mismas personas pueden llegar a tener o van a hacer que ellos acudan al psicólogo después. Se puede trabajar mucho más antes para prevenirlos, ¿no? Entonces, considero que ha sido un trabajo muy importante el que pude desarrollar. Es gratificante saber que un joven de 17 años que no tiene las condiciones de un joven de aquí del área rural, que tiene en mente el joven de esa comunidad de migrar, de irse a trabajar a la Argentina. Ese es el pensamiento que tienen muchos de ellos. Entonces es gratificante
descubrir las habilidades que él tiene, el potencial que puede llegar a tener y saber que puede quedarse en nuestro departamento y puede llegar a ser líder de su comunidad, participar de organizaciones juveniles, etcétera, y abrirse campo ya en el área urbana y en todo lo que concierne, ¿no?, al departamento de Tarija. Entonces ese es así a grandes rasgos el trabajo que realicé. Bueno, Licen, la verdad muy, como usted menciona, gratificante esa experiencia. Algo que me llamó la atención y justamente a la hora de preparar este episodio, comentaba un poco de la parte de la educación no formal. ¿Nos podría explicar más o menos qué es la educación formal? Porque yo al menos hasta ahora desconocía mucho del término y me gustaría que nos comparta qué es la educación formal y cómo usted la trabajó. Bien, para que se entienda la diferencia, la educación formal es lo que llevan en el colegio, en la institución educativa, ¿no? Todas las asignaturas que llevan, ya eso se denomina educación formal. Ahora, la educación no formal va a ir a complementar esa área, por decirlo, cognitiva, ¿no? La teoría, las unidades educativas están basadas en la teoría de Piaget, que es el autor que más nosotros en psicología lo mencionamos, que trabaja o refuerza y desarrolla todas esas habilidades cognitivas, ¿verdad? La atención, la percepción, la memoria, etc. Ahora, hay una parte emocional y social que muchas veces descuida o no se desarrolla en esta educación formal. Y aquí podríamos mencionar a otros autores que igual lo mencionamos, Vygotsky, Erickson, que hacen énfasis a cómo influye el ambiente, cómo influye el entorno, cómo va a influir estas habilidades sociales, socioemocionales en el desarrollo de una persona, ¿no?, que también van a complementar esta parte cognitiva, ¿verdad? Entonces, ese es el área no formal, esa es la educación no formal. ¿Qué trabajas con ellos, con estas personas, desde la infancia hasta la vejez? Trabajas autoestima, prevención de violencia, valores, liderazgo, emprendedurismo. Yo, por ejemplo, tomando en cuenta las características de la comunidad donde me ha tocado trabajar, complementé esta educación no formal con prevención de embarazo adolescente, por ejemplo, que tengo una investigación que lo realicé en todas las comunidades de Cella, parte de Cella Méndez, y tuve la oportunidad de conocer varias comunidades. Es como un cerro que está partiendo en Cella Méndez y recorres muchas comunidades. Sirminuelas, Chaupicancha, vas subiendo el cerro y llegas a la última comunidad, que es lo que les comentaba, a la Ipata. Entonces he hecho una investigación y hay mucho embarazo adolescente y desconocimiento de métodos, en este caso de prevención o métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces todas estas áreas complementan o son parte de esta educación no formal y llega a adultos igual. Con los adultos, por ejemplo, con los padres de familia, yo he trabajado lo que es el apego con los niños. El reconocimiento que ellos tienen que tener, por ejemplo, con esta característica de los adolescentes que están formando su identidad y tienen ciertos cambios hormonales, característicos de la etapa de la adolescencia. Entonces los padres no saben cómo sobrellevar eso. Entonces tienes que capacitarles, tienes que trabajar con ellos para que desarrollen esas mismas actividades con sus hijos, comunicativas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este ámbito es la educación no formal. Sí, justamente también revisando un poco la teoría, los conceptos y también llevando esto a la práctica real y como personas, obviamente, nos encontramos que como tal, cuando hablamos de educación, nos imaginamos el colegio. Pero también hay esta otra parte de la educación no formal que realmente es aquí donde realmente se aprende esas habilidades para la vida, ¿no? La que usted mencionaba. Bueno, chicos, a ver algunos comentarios. ¿Qué podrían aportar acá lo que menciona Alice? Bueno, más bien es una pregunta. Me gustaría que nos contara un poco más del tema de los resultados, ¿no? De todo su trabajo, qué tan gratificante, como usted lo menciona, ha sido. Eso, me gustaría saber un poquito más. Bien. En la ONG que trabajaba, contemplaba principalmente el área rural
lo que ya les adelantaba, de Sella para arriba. En el otro lado, de Canas Moro hasta Corana Sur, Corana Norte. En este otro lado, de Turumayo, Guerrahuayco. Y este trabajo lo que hacía es llegar a esas poblaciones que tienen todas estas dificultades. Hay otra experiencia que tengo, por ejemplo, en Corana Norte, que ellos para acceder a la unidad educativa tenían que cruzar un río. No hay puente. Bueno, no sé si ahora ya habrá puente. Esas veces no había. Entonces, en época de lluvia, el río crecía y muchos niños no asistían a su colegio. Entonces, nosotros como educadores, psicólogos educativos, aparte de ir a desarrollar estas habilidades no formales, ¿no?, por la dificultad que tenían estos niños en acceder a pasar clases, yo recuerdo que iba y me ponía a hacer hasta sus tareas en el ámbito formal. Les ayudaba a desarrollar sus tareas. Entonces, eso es otra característica de este trabajo con estas poblaciones, que así como tienen dificultades educativas en este caso, que podríamos hablar muchas, el acceso a internet, el acceso a bibliotecas que no tienen los adolescentes, los jóvenes. Tenían también dificultades en el acceso a salud, a centros de salud. Entonces, igual, estas poblaciones tienen su beneficio. Algunos de estos niños, la mayoría de estos niños reciben un patrocinio, ¿ya? Así rápidamente, ¿cómo funciona? Ellos, al pertenecer a esta ONG, al estar inscritos, reciben un apoyo económico, no todos, de personas extranjeras. Entonces, como teníamos cierta comunicación con los padres de familia, ¿no?, de estos niños, igual, ellos sabían qué monto, digamos, les toca. A algunos les tocaba un monto mensual, a algunos anual, a algunos les llega solamente para su cumpleaños, tienen sus particularidades, ¿no? Yo recuerdo igual que algunos de estos niños tenían un monto específico y no podían llegar, por ejemplo, a la central que era Canas Moro, no podían por la dificultad geográfica. Y coordinando con los padres de familia, decíamos, ¿y qué características tiene el niño? ¿Qué va a necesitar? No, está enfermo, tiene esta dificultad, entonces necesitaba medicamentos. Entonces nosotros, en vez de que ese recurso económico sirva para otra cosa, teníamos que comprar el medicamento y llevarlo para llegar a través de esas dificultades al niño. Entonces, todas estas características que implica este trabajo en el área rural, pues me han hecho dar cuenta de que la psicología no solamente es terapia, es consulta. La psicología comunitaria pues abarcan muchas cosas no más importantes, pero igual de importantes o fundamentales en el desarrollo de una persona, ¿no? Sí, sí, Licen, justamente eso también. El tema de la psicología comunitaria. Básicamente es el trabajo comunitario que usted realizó, es psicología comunitaria. Para la audiencia que quizás no es mucho del área de psicología, no domina esos términos, ¿qué sería la psicología comunitaria y cómo aporta la psicología comunitaria a la sociedad? Bien. La sociedad probablemente entiende la psicología o principalmente aboca este entendimiento a la psicología clínica, lo que es un paciente, un consultorio, una terapia, etc. La psicología comunitaria abarca mucho más. ¿En qué sentido? Tienes que trabajar sí o sí, por ejemplo, con toda la familia de la persona involucrada. Si hay algún niño que tiene cierta dificultad, tienes que trabajar con toda su familia e involucrar a todas las instituciones que están alrededor. Profesores, el mismo líder de la comunidad, ¿no? Instituciones de salud. Hay muchos actores que influyen en el desarrollo del niño, entonces nosotros desde la psicología comunitaria tenemos que involucrarnos y trabajar prácticamente con todos, tomar en cuenta a todos.
Esa es la diferencia y esa es la característica de la psicología comunitaria, el abarcar todos estos actores que van a influir o repercutir en esa persona que probablemente está atravesando alguna dificultad. Puede ser el niño, puede ser el adolescente, puede ser un padre de familia, ¿no? Entonces, nosotros, para llegar a desarrollar alguna estrategia psicológica con ellos, necesariamente tenemos que tomar en cuenta todo. No vamos a poder trabajar en la comunidad con estas características solamente con la persona que presenta la dificultad, sino con todos, ¿no? Esa es una característica de la psicología comunitaria, una diferencia. Bueno, licenciado, la verdad que completamente feliz. Vamos a ver esto. Ya, yo voy a hablar. La verdad que en opiniones de lo importante que es, ¿no?, el tema de la psicología para las personas, nosotros hoy en día pensamos de que cuando no tenemos ese conocimiento de lo que es la psicología, decimos, pucha, es solo ir y que nos den pastillas o que nos digan lo que tenemos y como que no nos ayuda, o varios comentarios que alguna vez he escuchado, ¿no? Y la verdad que sería muy importante alguna vez poder tener una charla, yo diría, ¿no?, a nivel local, lo que es a nivel Tarija, de poder dar ese ámbito, esa profundización de que la psicología se divide en muchas áreas. Lo que usted menciona, la comunitaria, la educativa, todo lo importante que puede abarcar hasta en la parte deportiva. Entonces yo digo, ¿qué tan importante es hasta un psicólogo educativo en las escuelas donde usted mencionaba, donde necesariamente no solo aborda lo que es la psicología, también ayuda y complementa los estudios de los estudiantes, complementa todo lo que hacen, todo lo que necesitan para poder mejorar en su rendimiento académico, ¿no? Y siento que es algo en lo cual debería la población en especial poder brindar, que siempre hay un psicólogo educativo en cada unidad educativa. Totalmente de acuerdo, Paul. Y como ustedes sabrán, nuestras tres principales áreas, por así decirlo, es la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología social. Sin embargo, en el comentario de Paul y en el ejemplo, en este caso del área educativa, que necesitamos un psicólogo ahí, fíjense, ese es el ámbito grande, la psicología educativa, pero dentro de la psicología educativa puede haber un psicólogo o la psicología del desarrollo, puede haber otro especialista en psicología evolutiva, puede haber otro especialista en psicología infantil, que tiene sus particularidades, tiene su forma de trabajar y tiene sus propios objetivos. Entonces es fundamental, y coincido en el sentido de que es importante que las autoridades de nuestro departamento lo contemplen. Este proyecto ha sido trabajado y ha sido presentado mucho tiempo atrás. En una de las gestiones municipales sí se ha logrado, había esta aprobación y había un psicólogo en la unidad educativa, en cada unidad educativa. Sin embargo, por estrategias, cambios y obviamente cambios de autoridades, pues dentro de las políticas y sus proyecciones no estaba contemplada el continuar con este proyecto de un psicólogo en la unidad educativa, entonces cayó. Ahora están retomando, ahora es importante mencionar de que hay muchas instituciones que están dando importancia a la salud mental, así como ustedes. Este espacio es igual fundamental en cómo nosotros estamos llegando a la sociedad, a nuestro departamento, para destacar la importancia de la salud mental. Y eso nos lleva o está llevando a que muchas instituciones se preocupen y están exigiendo ahora la reapertura de este proyecto, que se vuelva a implementar, y es importante y fundamental en el desarrollo integral de toda esta población, ¿no?, desde la infancia hasta la adultez. Perfecto, Lice. Hemos hablado de psicología comunitaria, un poco de su experiencia, también un poco de educación no formal y el trabajo del psicólogo, ¿no? La figura del psicólogo que realmente hoy en día y casi siempre, y más ahora que se está visibilizando este tema de salud mental, empieza a cobrar más importancia. Personalmente, en los colegios, hablando meramente de colegios, ya hay comentarios que se ven tanto en redes sociales, comentarios por la calle,
de que es hora de que haya psicólogos en los colegios. Pero bueno, me gustaría que abordemos el tema de esas problemáticas sociales, psicosociales, que ha observado dentro de las comunidades. ¿Cuáles son esas problemáticas y cómo trabajó con esas mismas problemáticas? Bien. Una característica igual importante de una problemática igual que he observado en estas comunidades es la deserción educativa. Ellos tienen ese pensamiento, no proyectan su vida a un desarrollo profesional. Ellos están con esa idea de que voy a estudiar hasta donde pueda y después, como mi hermano mayor, como mi tío, me voy a ir a trabajar a la Argentina. Muchos de esa zona con los que me ha tocado trabajar tienen ese pensamiento. Entonces, uno de los problemas que hemos intentado resolver es eso, de que estos niños y jóvenes pues tengan proyectos de vida profesionales, ¿no? Eso es uno. También se ha notado de que a corta edad existe o existía el consumo de sustancias, principalmente el alcohol. Para ellos es normal el ir a asistir a un acontecimiento desde los 15 años y ya consumir bebidas alcohólicas. Está normalizado para ellos. Y sus padres, obviamente hay algunos que recriminan esta postura, esta idea, sin embargo, como están al lado de ellos compartiendo, entonces igual, ellos mismos han normalizado este comportamiento y ese es otro de los conflictos con los que nos hemos enfrentado y nos hemos quedado sorprendidos. Entonces, ¿cómo tú llegas a prevenir este comportamiento? Con actividades recreativas que puedan alejar de estos malos hábitos y que ellos sean conscientes y desarrollen otro tipo de pensamiento, tomando en cuenta de que esa actitud o ese comportamiento pues es negativo y no le lleva a nada malo. Y este mismo hecho de consumir principalmente alcohol a esa corta edad lleva igual al otro problema que he identificado que es grande y lo que les comentaba al principio, que es que me ha hecho hacer una investigación, que es el alto índice de embarazo adolescente. Y también es normalizado que jovencitos del colegio estén con sus niños o que sepan que están embarazados, es normal para ellos. Otro problema que he identificado, pero eso es parte, yo creo, de su cultura, igual que hay que respetarlo, hay que saber adaptarse a eso, pero también hemos trabajado mucho, que es que ellos, en las comunidades principalmente de más arriba, aún están muy vinculadas a la medicina tradicional. Entonces, cuando tenían ciertas dificultades de salud del niño, nosotros le proponíamos, pero ¿por qué no lo lleva al centro de salud? Sé que está complicado, hay una comunidad que solamente una vez a la semana va el micro hasta ahí y baja a Tarija, una vez a la semana. Entonces, era complicado, pero se puede ver las posibilidades, contratar o ver que el profesor acceda. Y ellos decían, no, yo prefiero darle este remedio o hacer esto. Entonces ellos se sentían tranquilos, atribuyendo a que de esa forma, con la medicina tradicional, que obviamente es valorable, pero creían que así se va a sanar, digamos. Entonces también nosotros les hemos capacitado de que sí es importante, pero de que no es suficiente. De que si ante alguna característica o algún síntoma ya un poquito más complejo, puedan ver la forma de acceder. Es difícil, hemos visto maneras de llegar, hasta alquilábamos o veíamos, hemos hablado con los medios de transporte para que puedan ampliar, pero ellos decían, ¿para qué vamos a ampliar si viene vacío? No lo utilizan. Entonces es un trabajo muy complejo, ¿no? Entonces todas estas dificultades hemos encontrado, y lo que les decía también, en el área educativa no tienen acceso a internet, no tienen acceso a recursos pedagógicos, los niños no trabajan la motricidad como acá, ¿no? Entonces hay muchas dificultades.
Bueno, entonces, retomando el tema de lo que usted menciona de los niños, adolescentes, me gustaría hacerle una pregunta al respecto de qué habilidades usted cree que necesitan desarrollar para afrontar mejor la vida. Los niños, o de manera general. De manera general, sí se ve, usted nos menciona, ¿no?, que tienen varias problemáticas, entonces, en su opinión, ¿cuáles serían? Estos niños, lo primero que tienen que desarrollar es el autoestima, ¿ya? Ellos tienen un pensamiento conformista, donde atribuyen a que todas las condiciones que están a su alrededor son las únicas que van a tener, y por eso se sienten un poco acomplejados y se quedan ahí estancados. Entonces, capacitándoles que sean partícipes de varias actividades, ellos tienen que confiar en sí mismos y darse cuenta de que su vida no gira en torno ahí, pueden superarse, pueden lograr muchas metas en la vida. Eso va acompañado ¿de qué? Del liderazgo igual. Tengo igual experiencia o he conocido casos de jóvenes que igual no tenían muchas condiciones ni habilidades, pero les hacíamos entender de que el liderazgo se desarrolla, se puede desarrollar. Entonces, obviamente participando de actividades, etcétera, hemos logrado que muchos de ellos surjan y sean partícipes en grupos o redes juveniles de acá de Tarija, ¿no? Entonces, esas habilidades pueden desarrollar, se puede trabajar. Otras características, tomando en cuenta a nivel pedagógico, nosotros compartíamos con los profesores y hacíamos evaluaciones. Por ejemplo, ahorita el trabajo que estoy desarrollando, les comento que no he terminado de desarrollar un trabajo en esas comunidades, que es la valoración del perfil neuropsicológico, que es otra área igual de la psicología, ¿no? La neuropsicología. Y con ellos, a nivel cognitivo, por ejemplo, a través de diferentes pruebas, he trabajado yo con el Cumanín y la prueba de Nelson Ortiz, ¿no?, que mide igual habilidades de motricidad, lenguaje. Entonces, hemos detectado que los niños presentan dificultades motrices, de atención, de lenguaje, pero no es tanto por ellos o por las características de ellos. También existen dificultades a nivel educativo de sus profesores. Obviamente no tienen las condiciones también, pero es como que los profesores igual son muy conformistas y enseñaban con lo que tenían. No se preocupaban un poco más, no profundizaban, no tenían tal vez, yo he percibido eso, ¿no? No tenían ese compromiso por desarrollar estas habilidades de los niños. Sin embargo, cuando nosotros trabajábamos ahí, cuando yo iba a trabajar, primero al valorar y hacer ese diagnóstico, me daba cuenta que hay muchas dificultades. Pero ya, lo primero que atribuyes, bueno, este es el niño del área rural, no tiene las condiciones, tiene estas dificultades, etcétera. Pero cuando tú trabajabas en otras actividades para reforzar, para desarrollar, te dabas cuenta que hay niños que tienen mucho más desarrollo, otras habilidades y que pueden tener muchas otras capacidades, y lo han demostrado. Hay niños con habilidades cognitivas muy desarrolladas, pero no se les descubre, no se refuerzan esas habilidades. Entonces quedaban al margen, quedaban con esa idea de estancamiento, y eso es el objetivo que nosotros teníamos de desarrollar en ellos, de que tengan primero ese cambio de pensamiento, segundo de que se proyecten metas en la vida y de descubrir sus habilidades, y en muchos los hemos logrado, ¿no? Y licenciado, algo interesante que siento que es el otro lado de la moneda, tanto como hay también estudiantes que son muy sobresalientes con las distintas materias que tienen una parte cognitiva muy, muy bien desarrollada, también hay el labor del psicólogo educativo, que yo creo que es igual muy importante, y es analizar y descubrir estudiantes a los cuales tienen todo lo contrario, ¿no?
que tienen dificultades del aprendizaje, que tienen ciertas deficiencias, como usted en un momento mencionó, la parte neurocognitiva, todo lo que es, se puede decir, de necesidades educativas especiales, ¿no? Siento que eso es un labor muy importante que también uno como psicólogo y tiene que ir y enseñar más específicamente en las zonas rurales, ¿no? Porque no tienen el conocimiento de que yo creo que hasta la fecha, al estar en el siglo XXI, todos dicen, pero el internet lo tienes todo a la mano, todo puedes saber, pero aún así hay familias, yo creo que en zonas rurales, a las cuales tienen a su hijo que tiene ciertas dificultades en el colegio y lo atribuyen porque es desobediente o porque no quiere estudiar o porque directamente no le gusta estudiar por poco, ¿no? Entonces, siento que ese es un labor muy importante, el psicólogo que va tanto comunitario como educativo, que puede llegar a brindar esos servicios a esos niños que lo necesitan, ¿no? Claro que sí. La ventaja que tenemos ahora en nuestra área de la psicología es que contamos con mucho material. Tenemos ahora muchas herramientas de trabajo. En ese entonces, en esa época, nosotros hemos creado un manual, pero de esta parte no formal, lo que les decía, ¿no? Sin embargo, yo tenía igual, desde mi formación como psicólogo, un instrumento que trabajaba lo que tú dices, dificultades de aprendizaje, en el sentido específico más de dislexia, ¿no? Entonces, al contar con esa herramienta, ¿por qué no aplicarlo? ¿Por qué no implementarlo? Y hacía lo mismo, llevaba eso y complementando las actividades que puedas desarrollar, entonces utilizabas ese material para trabajar con aquellos niños que más lo requerían, que más necesitaban y que tenían esas dificultades. Y ahora lo mismo, nosotros, al margen de las herramientas que se les brinda en la universidad, en la formación profesional que están teniendo ustedes como estudiantes, a nivel de otras instituciones que han creado instrumentos, herramientas, ahora, por ejemplo, yo me estoy proyectando a, después de terminar el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Después de terminar mi análisis de estas características psicológicas de estos niños, yo tengo en mente elaborar un programa igual de actividades que vayan a mejorar estas habilidades cognitivas de los niños. Entonces, mi intención es regresar a esas unidades educativas donde tantos años he trabajado, a hablar con el director. Ahorita no sé qué directores estarán, pero dejar ese material para que los profesores lo implementen y tengan ellos una herramienta que lo puedan implementar y desarrollar estas habilidades. Entonces es fundamental lo que dices, Paul. Tenemos ahora esa ventaja de tener materiales y hay que trabajar pues todo lo que se pueda en el área rural, todo lo que se pueda en diferente. Ahí te conviertes, el psicólogo se convierte en profesor, en cuidador, en tutor, prácticamente. En el ámbito de salud hasta te puedes buscar ciertos diagnósticos en relación a cierto síntoma que está teniendo para acercarle un medicamento, etcétera, ¿no? Entonces es así el trabajo desde la psicología comunitaria. Perfecto, Licen. Sí, realmente la realidad que viven las comunidades periurbanas, rural, es muy distinta a la urbana. Y justamente usted iba comentando la experiencia, las dificultades que hay dentro de estas mismas comunidades, y se me venía a la mente un pequeño post que había leído en Instagram, el tema de no se puede hablar de salud mental sin tener en cuenta las condiciones económicas, sociales y culturales. Y ahora aquí viene, como por así decirlo, el labor que tiene el psicólogo y la misma población de no remitir a salud mental. Todos podemos estar bien mentalmente, simplemente hay que estar feliz. Pero también hay otro factor muy importante, el cual es ese tema económico, social y cultural. Ahora, me gustaría que profundicemos en otro tema que va de la mano de su experiencia, de todo su trabajo en el campo comunitario, que es el papel de los padres y la familia.
porque muchas veces creo que a partir de ellos se puede como que desarrollar o mejorar la situación de un adolescente, de un niño. ¿Cómo se trabaja con los padres y cuál es el papel que tienen en el desarrollo de un adolescente o de un niño? Bien. Muchas instituciones y muchos profesionales, al momento de pensar en el trabajo con un niño o un adolescente, no toman en cuenta a los padres. Se van a dar cuenta de eso. O sea, relegan el trabajo con los padres. Sin embargo, es fundamental y, por así decirlo, más prioritario trabajar con ellos que con el mismo adolescente. ¿Por qué? Al trabajar con ellos y que nosotros desarrollemos en los padres de familia aspectos como comunicación, que tiene que ver con el diálogo con sus hijos, el entendimiento y el conocimiento que puedan tener sobre las características que atraviesa un adolescente. Entonces, indirectamente, al trabajar con ellos, pues estamos desarrollando o vamos a desarrollar igual lo que nosotros necesitemos en el niño o adolescente. Y lo descuidamos, se descuida bastante. Y también te enfrentas a esos problemas con los padres de familia, porque yo recuerdo, y eso me ha pasado tanto en el área rural como aquí en el área periurbana. Aquí, por ejemplo, en el área periurbana, para esta ONG está contemplado, por ejemplo, lo que es Tabladita, San Bernardo, Luis Espinal, pero las zonas más alejadas, donde llegan los asentamientos, ¿verdad? Entonces eso está considerado para esta ONG donde he trabajado como zona periurbana. Entonces cuando nosotros trabajamos con los padres, les citábamos a una actividad y no iban. Y ellos lo atribuían a la falta de tiempo, que es entendible, porque trabajan, etc. Pero hacíamos el esfuerzo y nosotros veíamos la manera, encontrábamos siempre un mecanismo para atraerles. Y como en ese tiempo la ONG tenía recursos, ofrecíamos algo que a ellos les convenza, que les atraiga ir a asistir a esas actividades. Entonces asistían y recién podíamos trabajar con los padres y les hacíamos estas capacitaciones igual, sobre los mismos temas que trabajábamos después con los niños y adolescentes, ¿no? Toda esta parte no formal, para que ellos transmitan e igual comprendan la importancia de esto, que no lo comprenden. A ellos les interesa que aprueben el año en el colegio, y muchos de estos padres igual tienen en mente de que llegan a salir bachiller y ya, a trabajar. No tienen esa proyección de que sus hijos puedan llegar a ser profesionales. Muchos padres se quedan ahí. Entonces, también trabajábamos con ellos en ese sentido de que reconozcan las habilidades de sus hijos, tomen en cuenta de que con una participación activa de ellos con sus hijos, complementando toda la familia, se pueden lograr muchos resultados positivos en los niños o en los adolescentes, que en este caso ellos mismos se desarrollen y tengan proyectos y objetivos de vida profesional. En muchos los hemos logrado, pero también hemos tenido dificultades y no, es como que se nos escaparon varios. En los años que estaba, hablábamos con un joven que yo, por ejemplo, he identificado que tenía muchas características él ahorraba y tenía estas habilidades de emprender algo, quería abrir su negocio, tenía esa idea por ese lado. Y íbamos periódicamente a visitarle a su comunidad, cuando en uno de esos viajes no está. ¿Y qué pasó con él? Se fue con su hermano a la Argentina. ¿Pero por qué? Porque los padres necesitan dinero por esto, y se lo llevó a trabajar. Entonces el hermano mayor tal vez ha truncado un objetivo de su hermano menor por ese hecho, de que la familia no era consciente de sus habilidades o de lo que podría lograr, ¿no? Y perdieron esa oportunidad de que tal vez ese joven podría haber sido un buen emprendedor, ¿no? Por no conocer estas características que son fundamentales en el desarrollo personal y familiar, ¿no?
Bueno, retomando lo que usted nos mencionaba, ¿no? De que en las áreas rurales, periurbanas, a veces los jóvenes y niños tienen un pensamiento muy de conformismo, tanto como también los padres, y como también nos menciona de que esto puede llegar a afectarles, ¿no? Puede llegar a perjudicarles, el no poder tener ese pensamiento de querer sobresalir, o como usted lo mencionaba, de ver más allá de lo que tienen ahí y aspirar a más. Me gustaría hacerle una pregunta de que, ¿cómo usted cree que, qué aspectos fortalecen una relación sana entre los padres y hijos? Porque es fundamental, ¿no? La familia, como usted dice, a la hora de trabajar, ya sea con niños o adolescentes, la familia es un factor muy importante para su crecimiento, o como también nos lo cuenta la historia, ¿no? De este joven, de que le han truncado, digamos, le han puesto una barrera y no ha podido, podía haber sido un gran emprendedor, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, la familia es un factor importante. ¿Y usted cómo cree? ¿Qué factores nos podría decir o fortalezas para esto? Yo creo que el principal factor que va a cambiar toda esta percepción que tienen es la comunicación. Es deficiente la comunicación que tienen los padres con sus hijos. No existe comunicación. Los padres de familia del área rural dejan que todo el desarrollo de sus hijos lo hagan los profesores. Y cuando nosotros trabajábamos ahí, lo mismo. Que ellos se encarguen. Bueno, no te dicen literalmente eso, pero que ellos se encarguen. Entonces, cuando nosotros les preguntábamos ciertas características de su hijo, o dónde está, o qué actividades hacen, no sabían nada. No sabían nada. Entonces, los adolescentes y jóvenes, obviamente ya se empezaban a reunir en grupos, se dedicaban a otras cosas, que tampoco sabían sus padres a qué se dedicaban. Entonces, no había una comunicación efectiva, y eso dificultaba el trabajo conjunto. Yo reconozco igual que algunos profesores igual intentaban fortalecer estas habilidades. Nosotros hemos hecho lo posible por cambiar esa idea que tienen, que desarrollen todas sus capacidades y que surjan. No se podía, ¿por qué? Porque no había comunicación. No había no había ni forma de coordinar actividades juntos. Les citábamos a ambos, padres de familia asistan con su hijo, y no podían. ¿Y dónde está su hijo de secundaria? No sé, no sabían dónde estaba su hijo. Entonces, estas dificultades han hecho de que sea complejo el trabajo, pero respondiendo a tu pregunta, Carla, yo creo que la comunicación ha sido o es fundamental para cambiar esta percepción que tienen de ellos mismos, ¿no? En estas comunidades del área rural. Ok, muchas gracias, Licen. Bueno, Licen, realmente un episodio muy provechoso. Hemos podido abordar temas que son importantes dentro de nuestra sociedad. Y obviamente muchas gracias por compartir sus experiencias y aportar a lo que sería este episodio. Para finalizar ya, luego de todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje podríamos darles a la gente que nos está observando, que nos está escuchando, así en general, como familia, como personas, como amigos? ¿Qué mensaje podríamos darle a nuestra sociedad? Bien. En principio, para cerrar con este tema, primero que tomen en cuenta toda la sociedad de que la psicología es amplia, de que nuestra área pues abarca prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Y ahora respondiendo a la pregunta de Álvaro, es fundamental que nosotros tomemos en cuenta la parte emocional de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Muchas veces atravesamos por X situaciones, conflictos, y nos afecta emocionalmente y no le damos la debida importancia. Lo relegamos como un problema menor. Damos prioridad a otros problemas, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que estos problemas
de salud mental, pues repercuten y a lo largo de la vida son más importantes, ¿no?, que otras circunstancias que igual las atravesamos. Entonces, hay que tener paciencia, entendimiento de estas características psicológicas, emocionales, y en ningún momento descuidarlas, ¿no? Al contrario, dar la prioridad. Ahora hay muchos espacios, instituciones, redes profesionales que trabajan con la salud mental, espacios como este, donde ellos pueden conocer un poquito más acerca de esta área, de las características, de las herramientas que se puede utilizar, y que lo aprovechen, que acudan al psicólogo, que para eso estamos, para colaborar en estas áreas que probablemente ellos tienen ciertas dificultades. Entonces, de esa manera, pues yo creo que podemos mejorar la comunicación y varias características familiares, y eso va a repercutir obviamente en una mejor sociedad que va a establecer y va a definir la real importancia de la salud mental, pues en nuestro contexto, ¿no? Bueno, Licen, nuevamente agradecemos su presencia por participar en este episodio y también a todos los que nos escucharon. Esto fue el episodio de Hablemos Podcast.